Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Gess y el día de hoy los voy a acompañar en este taller donde te explico en detalle y de forma muy simple cómo ganamos dinero al invertir en departamentos. Así que sin más, vamos con el taller. Y si quieres invertir, primero que todo debes saber por qué es un buen momento para invertir. Estos puntos yo los ahondo en otros videos que tenemos en YouTube, ahí los vemos más en profundidad por si acaso, así que eso puedes buscarlo en nuestro canal o puedes enviar un mensaje a nuestras redes sociales para que te enviemos esos videos, ¿ya? Así que pregunta nomás si quieres ahondar en este tema. Pero en términos simples, en este momento hay una crisis en el sector inmobiliario, muy pocas personas pueden acceder a un crédito hipotecario. Además, los nuevos proyectos que existen también son muy limitados, es decir, hay un bajo stock de nuevos departamentos. En estos momentos, gracias a esa crisis que está viviendo el sector inmobiliario, las inmobiliarias nos permiten poder comprar nuestros departamentos de inversión sin pagar pie. Por ende, necesitamos nada o muy poco de ahorro para poder comprar un departamento. Prácticamente los gastos operacionales que van desde 1,5 millones a unos 2,5 millones de pesos aproximadamente, ¿ya? Además, en estos momentos también está el subsidio al dividendo, que si bien aumentó la brecha de personas que pueden optar por un crédito hipotecario, no todas tampoco son sujetos de crédito. Por ende, podemos aprovechar el hecho de que tenemos un subsidio para que el dividendo de nuestro departamento sea mucho más bajo. Ahora, lo otro y lo más importante es que Chile tiene una necesidad habitacional de 600.000 viviendas, concentrando su mayoría en la región metropolitana, donde son aproximadamente unos 400.000 viviendas que se necesitan para poder abordar a la población. Ahora, como hay un stock limitado y hay muy pocos proyectos nuevos, esta falta de stock va a producir un efecto de oferta y demanda en donde los arriendos probablemente de aquí a 1 o 2 años van a aumentar de precio, lo que nos conviene a nosotros obviamente como inversionistas. Ahora, yendo al centro de este taller, de este curso, donde te voy a explicar cuáles son las 4 formas de generar ingresos o de obtener ganancias cuando invertimos en departamentos. En ese sentido existen 4 formas. La primera, que es la renta, cuando arrendamos nuestro departamento, que nosotros regularmente le llamamos caja chica. Ahí existe, ¿cierto?, lo que es la renta larga, la renta corta, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos la segunda forma, que es la amortización del crédito, que es todo lo que nosotros, el tiempo que vamos a estar pagando nuestro crédito hipotecario, pero que en verdad no lo vamos a estar pagando nosotros, lo va a estar pagando el arrendatario. Tenemos también el tema de la plusvalía, que acá en Chile va de un 4 a un 6% regularmente. Y también tenemos el tema del reajuste en UF, que lo vamos también a ver en detalle a continuación. Ahora vamos con la renta, que es una de las formas de ganar dinero en la inversión inmobiliaria, o como también nosotros la conocemos, caja chica. Bueno, muchas veces, y esto es un conocimiento generalizado en el mundo de la inversión inmobiliaria o de quienes quieren adentrarse en la inversión inmobiliaria, en donde siempre se dice que el arriendo debe cubrir el dividendo para estar frente a una buena oportunidad de inversión. Y la verdad que si bien es un punto, no siempre es necesario. De hecho, muchas veces cuando invertimos terminamos pagando un delta negativo entre lo que es el valor del arriendo y el dividendo, es decir, que el dividendo es un poco más caro que lo que cubre el arriendo. Pero eso no significa que estemos frente a una mala oportunidad de inversión, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, yendo al tema del tipo de renta, nosotros tenemos 2 tipos de renta, que es la renta corta, que es todo lo que es Airbnb o arriendo por día, y la renta larga, que es el arriendo tradicional. Regularmente en la renta corta, en estos arriendos tipo Airbnb, nosotros vamos a poder generar más ingresos. Regularmente en este tipo de arriendo vamos a lograr cubrir el dividendo y quizás quedar con un beneficio de unos 200, 300 mil pesos. Nuevamente va a depender mucho del tipo de proyecto, pero eso también se traduce en que se requiere más gestión. Regularmente aquí tenemos que trabajar con una empresa de administración que se dedica a esto, hay que invertir un poquito más porque hay que amoblarlo para Airbnb y por ende necesita más gestión y un poquito más complicado. Ojo, que regularmente si tienes disponibilidad de liquidez para convertirlo en Airbnb tu inversión, yo te lo voy a recomendar 100%. Ahora, la renta larga, si bien regularmente también nos deja un delta negativo de unos 100.000 o 150.000 pesos, la administración de una renta larga es mucho más simple. Se delega a una empresa de administración profesional y con eso ya nos olvidamos literalmente del departamento, porque ellos se van a encargar de buscar el arrendatario, arreglar los problemas del departamento y obviamente buscar que no tengamos vacancia dentro de este proceso. Pero
para ir en resumen de cuál es el mejor, la verdad es que los dos son buenos, solamente que va a depender mucho de cuál es tu propósito y cuál es tu estrategia. ¿Quieres no pensar tanto en el departamento o quieres vivir preocupado del departamento? Así que eso en esencia. Aquí te voy a dar un ejemplo de lo que es renta corta, tipo arriendo Airbnb. Digamos que te compraste un departamento de 3.500 UF, ¿ya? El ingreso por renta corta de este departamento que te compraste en 3.500 UF es aproximadamente unos 800.000 pesos. Aquí no vamos a hablar de vacancia o tiempo de renta, porque esto es netamente para dar un ejemplo, ¿ya? Digamos que el dividendo de ese departamento que compramos con subsidio al dividendo nos quedó en 600.000 pesos. Puede ser un poco más o un poco menos. La administración va a ser regularmente de entre un 15 y un 20%, más los gastos asociados de limpieza y todo lo demás. Entonces el ingreso real que vas a tener por mes van a ser, obviamente que vas a cubrir el valor del dividendo, pero a beneficio tuyo van a quedarte unos 40.000 pesos. Entonces eso quiere decir que el ingreso anual que vas a tener por esa unidad va a ser de 480.000 pesos en términos de ingreso. Pero si te das cuenta no es un ingreso tan alto, pero lo que sí nos permite es cubrir el dividendo, lo cual es fabuloso dentro de una estrategia de inversión. Acá te voy a dar un ejemplo de renta larga. Digamos que este mismo departamento de 3.500 UF, ¿cierto?, que se arrienda en 500.000 pesos y nosotros seguimos pagando este dividendo 600.000, más el costo de administración, es decir, que el departamento mensual nos va a salir unos 635.000 pesos, nos deja un delta negativo de 135.000 pesos, lo cual al año se traduce en 1.620.000 pesos totales de delta negativo que tendríamos que pagar. Pero no te preocupes, porque si bien en números generales no se ve tan bueno, más adelante te voy a explicar por qué, independientemente que tengamos este delta o no, va a ser una buena inversión. Ahora vamos con la segunda forma en la que podemos ganar dinero o generar ingresos, ¿cierto?, a través de la inversión inmobiliaria, y eso es a través de la amortización del crédito. ¿Qué significa eso? Que es todo el tiempo que nosotros estemos pagando el crédito hipotecario, el dividendo del crédito hipotecario, que obviamente no lo tenemos que pagar nosotros, lo tiene que pagar el arrendatario, y ese diferencial de tiempo desde el momento en que compramos el departamento al momento que lo vendemos es lo que vamos a ir amortizando, y eso es un dinero que nos va a llegar directo a nuestros ingresos. ¿Y cómo se genera eso? Prepagando el crédito hipotecario. Acá te voy a dar un ejemplo de por qué y bajo qué ley nosotros podemos hacer esto. Muchas personas siempre piensan que al momento de prepagar un crédito hipotecario nosotros vamos a tener que pagar la totalidad del crédito o gran parte, ¿cierto?, de la totalidad del crédito, por lo tanto nos sale rentable. Pero el tema es que cuando nosotros solicitamos un crédito hipotecario, esto se proyecta a 30 años. Entonces regularmente en la inversión inmobiliaria es muy buena idea vender nuestro departamento desde el año 5 al año 10. Pero yo personalmente siempre me gusta empezar a vender desde el año 5, por si acaso. Ahora, para que entendamos esto y cuál es el sustento legal que nos permite prepagar el crédito y no tener que pagar una multa exagerada, es la ley 18.010, ¿cierto?, que establece que cualquier deudor puede adelantar el pago de un crédito hipotecario sin necesidad de autorización cuando el capital adeudado sea inferior a 5.000 UFs, ¿ya? Pero para hacer esto tenemos que pagar una comisión de prepago, una indemnización o multa, como quieras llamarlo. Y ahora, ¿cuánto es el valor de esa multa? Es regularmente equivalente a un dividendo. Y acá te voy a dar un ejemplo. No se va a entender quizás mucho a la primera, pero una vez ya empieces a estudiar esto, te va a quedar un poquito más claro. ¿Qué es lo que pasa? Que los créditos hipotecarios acá en Chile son créditos que se van reajustando a UF, ¿ya? Y en este tipo de créditos, la comisión que se solicita para el prepago no puede superar 1 mes y medio de interés. Acá puedes leer el ejemplo, pero en términos prácticos, si tú estás pagando un dividendo de 600.000 pesos, ¿ya?, el 67% de ese dividendo, aproximadamente unos 400.000 pesos, van a ser el interés que te están cobrando. Por ende, al ser un interés y medio, esto va a ser equivalente a unos 603.000 pesos, que es igual o equivalente, ¿cierto?, al valor de un dividendo. Esa es la multa que vamos a tener que pagar si queremos llevar esa proyección de 30 años al año de venta. Digamos que el año 7, ellos van a decir ya,
nosotros teníamos proyectado este interés, teníamos proyectado esta forma a los 30 años, pero ahora tenemos que llevar todo eso como si lo estuviésemos haciendo el crédito hipotecario únicamente a 7 años. Y de esa forma nosotros devengamos el crédito, es decir, que al momento de que hacemos este prepago del crédito hipotecario, cuando vendemos el departamento, todo eso que fuimos devengando, todo lo que fuimos pagando en dividendo, va a quedar en nuestros bolsillos. No todo lo que fuimos pagando, lógicamente, ahí te voy a explicar por qué, porque una parte va al interés y otra parte va al capital, pero todo lo que hayamos pagado al capital va a ser un ingreso que va a quedar al momento de vender el departamento. Acá te voy a dar un ejemplo de cómo utilizamos el prepago y la amortización del crédito hipotecario a nuestro favor. Nuevamente, el ejemplo está hecho para que se entienda fácil. Todos estos números que ven acá son variables, de hecho van aumentando y por ende lo que tengamos después como ingreso en términos de capital va a ser mucho mayor que esto, pero a modo de ejemplo lo hice sin variabilidad para que no sea tan complicado de entender. Digamos que tú durante los 5 primeros años vas a ir pagando un porcentaje de capital y un porcentaje de interés. Si te das cuenta, hasta el año 5 lo que nosotros pagamos mayormente es interés, 63%, 70%, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros pagamos por interés, digámoslo así entre comillas, es algo que vamos a perder al momento de vender nuestra inversión. Pero todo lo que nosotros hemos devengado en términos de capital es lo que nos va a generar ingreso. Es decir, si el primer año estamos pagando un dividendo de 650.000 pesos y anualmente estamos pagando 7.800.000, el 30%, que son 2.340.000, va al pago de capital y el 70% al pago de interés. Entonces, si vamos sumando todos los años, donde va variando el porcentaje, lo que deberíamos tener al momento de vender en el año 5, solamente en capital, que es lo que va a ir directo a nuestros bolsillos, son al menos 13 millones de pesos. Y te puedo asegurar que esto es mucho más, porque acá hay que considerar el reajuste en la UF, hay que considerar la plusvalía y otros factores. Pero para modo de ejemplo y para que lo entiendas en fácil, van a ser al menos 13 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la tercera forma en la que ganamos o generamos ingresos a través de la inversión inmobiliaria. Y esto es a través del ajuste de la UF. ¿Ya? Este es el ejemplo más fácil de todos, la verdad. Digamos que nosotros compramos un departamento en 3.000 UFs y ese departamento no varió en 5 años. ¿Ya? En el año 2021, si teníamos ese departamento de 3.000 UF, era equivalente a 87 millones de pesos. Y ese mismo departamento de 3.000 UF, digamos que no generó plusvalía y se mantuvo en el mismo valor, en el año 2025 es equivalente a 115 millones de pesos. Es decir, tenemos un gap de 28 millones de pesos a nuestro favor. O sea, eso lo ganamos literalmente de forma automática. Más los 13 millones de pesos, ya tendríamos cerca de 40 millones de pesos de ingresos al momento de vender este departamento. Y ahora vamos con la cuarta forma de generar ingresos a través de la inversión inmobiliaria, y esta ya es muy conocida por todos, que es la plusvalía. La plusvalía, en términos simples, es la diferencia entre el valor de compra que tenemos del departamento con el valor de venta. Y también todo lo que genere un aumento, ¿cierto?, del valor de nuestro bien inmueble en donde nosotros no tengamos que invertir. Por ejemplo, un metro que se vaya a poner cerca, un mall, colegio, universidades, supermercados, renovación del barrio. Todos esos son factores que nos permiten, ¿cierto?, predecir en cierto grado que el departamento va a tener en plusvalía, pero siempre reconociendo que la plusvalía no puede ser asegurada. La plusvalía es el valor presente, por decirlo así. Entonces, cuando te hablan sobre plusvalía asegurada, siempre hay que tener un poquito ahí de cuidado, porque la plusvalía justamente es el riesgo que nosotros corremos como inversionistas inmobiliarios. Nosotros apostamos a que el departamento, ¿cierto?, genere plusvalía, pero no es algo que podamos asegurar. Y como te decía en un principio, podemos buscar factores que inciden, ¿cierto?, en el aumento de plusvalía y que obviamente pueden asegurar en cierto modo que va a haber plusvalía, pero no necesariamente se van a concretar. Por eso que hay que tener mucho ojo donde nosotros vamos a invertir, cuál es el barrio, qué proyecto hay cerca, conectividad y otros factores. En Chile, el promedio de plusvalía anual varía entre un 2 y un 6%. ¿Ya? 2% es algo relativamente mediocre y un 6% es algo también relativamente bueno. Hay otras personas que hablan de más plusvalía, pero yo la verdad es que siempre trato de manejar números un poquito más reales y un poquito más aterrizados.
¿ya? Pero para que sepan también, por ejemplo, qué significa ese 2%, ese 6%, que si tenemos un departamento que cuesta 100 millones, al final del primer año debiese costar 102 millones, estamos hablando de un 2% de plusvalía. De todas maneras, te voy a dar un ejemplo en la siguiente diapositiva. Mira, en este ejemplo tenemos el mismo departamento que teníamos de 3.000 UF, pero ahora vamos a utilizar los valores reajustados en UF, ¿ya? Digamos que vamos a trabajar con un 2% de plusvalía anual, únicamente con un 2% que, como te comentaba, es una plusvalía mediocre en términos de proyecto, pero digamos que trabajamos con este 2. Si tenemos un departamento que en el año 2021 costaba 3.000 UF, 87 millones de pesos, a un 2% de plusvalía anual, ese departamento nos está generando 1.700.000 al finalizar el primer año, y esto se traduce en patrimonio, o sea, el valor del departamento aumentó en 1.700.000. Y este 1.700.000 es independiente de los otros factores, o sea, es independiente del valor UF, aunque si bien tiene incidencia porque el porcentaje se va a aplicar al nuevo valor de la UF, pero ese porcentaje de ingreso es independiente de los otros factores, por si acaso. Entonces, en el año 2, ese mismo 2%, con el reajuste en UF, ya nos va a generar 1.800.000. Al tercer año, 2 millones. Al cuarto año, 2 millones 2. Y al quinto año, 2 millones 3. Y nuevamente le estoy hablando acá de una plusvalía muy baja, un proyecto malo, literalmente malo. Pero aún así, si tenemos un proyecto así de malo, igual nos genera 10 millones de pesos al final del primer año. Ahora te voy a mostrar el ejemplo de cuánto es lo que generamos con un departamento vendido al quinto año. Para este ejemplo vamos a usar también la renta larga y los valores que conocimos en los ejemplos anteriores, ¿ya? Por ejemplo, acá lo que vengamos del crédito van a ser 13 millones de pesos, reajuste en UF 28 millones de pesos y plusvalía 10 millones de pesos, lo que nos generaría un total de ingresos de 51.360.000. Pero además, como estamos usando el ejemplo de renta larga, y si te recuerdas bien, la renta larga nos generaba un delta negativo, que era aproximadamente de 1.620.000 anual. Eso lo multiplicamos por 5 y nos da 8.100.000. Así que eso se lo vamos a restar a nuestros 51 millones de pesos, lo que nos da 43.260.000 asegurado a nuestro bolsillo. Es decir, que a pesar de que generamos un delta negativo que tuvimos que sacarlo de nuestro bolsillo, tenemos un buen negocio. Y así es como tú generas ingresos en la inversión inmobiliaria. Recuerda que son muchos factores, es un poco más complejo de lo que estoy mostrando acá, pero realmente con esta fórmula vas a entender muy bien por qué la inversión inmobiliaria es tan buena, porque tenemos muchas formas de generar dinero y además resguardamos nuestro dinero en pesos chilenos, que va perdiendo capacidad de adquisición mes a mes, lo resguardamos en UF, que se reajustan de acuerdo al IPC. Así que vamos a ver lo que podemos hacer ahora. Entonces, ¿cuál es la palabra clave que tenemos que utilizar acá al invertir en departamentos? La palabra clave es apalancamiento, que es decir que vamos a generar un proceso financiero con el dinero de otros. Y en este caso el dinero de otros es el dinero que nos presta el banco a través del crédito hipotecario y a través del dinero que paga el arrendatario, y es el dinero que también paga el arrendatario cuando paga por nosotros el dividendo. Es decir, nos estamos apalancando tanto en el banco como en el arrendatario, a quien también obviamente entregamos una solución habitacional. En resumen, utilizamos, ¿cierto?, nuestra capacidad crediticia, es decir, la capacidad que tenemos para sacar un crédito hipotecario, comprar un bien inmueble, y este bien inmueble va a terminar pagando otra persona a quien nosotros le entregamos esta solución habitacional. Esto nos permite generar ingresos a través de la venta o la renta del inmueble. Recuerden siempre que va a depender mucho de tu propósito de la inversión. Hay personas que se quieren jubilar y que no quieren vender los departamentos. Para ellos hay un tipo de estrategia. Para los que quieren vender hay otro tipo de estrategia. Para los que se quieren comprar su casa propia hay otra estrategia. Entonces recuerden siempre que esto va a ser variable dependiendo de tu propósito. El propósito de la inversión es lo que genera la estrategia, el objetivo que queremos lograr. Entonces ahora, ¿cómo te podemos ayudar nosotros como Arges? Primero que todo, a que conozcas tu perfil de inversionista. Desarrollamos una estrategia en base a tu objetivo. Me quiero comprar la casa propia, me quiero retirar en una parcela rica. Todo eso te podemos ayudar a conseguirlo a través de la inversión inmobiliaria. Gestionamos tu crédito hipotecario, donde tenemos tasas preferenciales para inversionistas que trabajan con nosotros. Tenemos
alianza con más de 9 instituciones financieras y tenemos tasas preferenciales para todos los inversionistas que trabajan con nosotros, por si acaso. Además, trabajamos con un arquitecto tasador que selecciona las unidades que más se adecua a tu perfil. No invertimos a ciegas, por si acaso. Y negociamos con la inmobiliaria para obtener mejores condiciones. ¿Y cómo logramos negociar con la inmobiliaria? Porque nosotros trabajamos con muchos inversionistas. Entonces eso nos permite tener un poder de negociación un poco más alto que si fueras tú directamente, ¿cierto?, a negociar con la inmobiliaria. Además, revisamos tu promesa y escritura. Tenemos un equipo legal que se encarga de revisar que todo esté correcto, tanto en la promesa como en la escritura. Y además te ayudamos a encontrar arrendatario con una empresa aliada con la que trabajamos nosotros, que es Nokit. Y finalmente, además de ayudarte con eso, también te ayudamos con tu proceso de devolución de IVA. Recuerda que cuando invertimos en departamentos y si tenemos 2 unidades de FL2, desde la tercera unidad podemos empezar a recuperar el IVA, es decir, entre el 12 y el 15% del valor total del departamento. Si compramos un departamento de 100 millones, vamos a recuperar aproximadamente unos 12 millones de pesos. ¿Qué puedes hacer ahora? Bueno, en estos momentos ya puedes buscar proyectos que se adapten a tu estrategia de inversión. Puedes solicitar una llamada también con uno de nuestros analistas a través de WhatsApp o nuestras redes sociales. Es una llamada de unos 5 o 10 minutos donde vamos a poder conocer tu caso y saber cómo te podemos ayudar en tu proceso de inversión. Te invito también a ver nuestro canal de YouTube, donde tenemos más talleres y otros cursos que, independientemente que trabajes o no con nosotros, te convido a que los veas porque sé que te van a servir y te van a ayudar a tomar una mejor decisión. También te invito a suscribirte a nuestras redes sociales, que nos puedes encontrar en Instagram como arges.cl y nuestro canal de YouTube como Arges Inmobiliaria. Y puedes enviarnos a un WhatsApp, ¿cierto?, para que nuestro equipo hable contigo al más 569-2619-1602. Así que si te gustó este video, te invito a que nos dejes un like, que te suscribas, obviamente, y que solicites tu llamada de análisis. Mi nombre es Pablo Gess. Nos vemos.